hombre que hace buceo. Lamentablemente en tiempos de pandemia no podía tener contacto para despedirse de su papá que estaba hospitalizado. Pero ahí también hubo el amor de alguien que trabaja en la salud, Mari. Sí, la verdad, Domi, esta historia, que es la historia de Darío, tiene... perdón, me voy a sacar el anteojo porque hoy estamos tremendos con el empañe. Tiene muchísimo, muchísimo amor, porque Darío no solo perdió a su papá por el coronavirus, sino, Darío, vos también tuviste coronavirus. Sí. Estuve internado durante 13 días padeciendo la enfermedad y pasando algunos momentos complicados. Eso me parece importante porque tenemos muchos la idea quizás de que es una gripe y vos, digo, sos instructor de buceo, estás súper entrenado, capacidad pulmonar perfecta. Sí. No la pasaste bien. Mira, los primeros días los pasé como si fuera verdaderamente una gripe, una fiebre elevada, constante. Después tuve algunos días que tuve muchos temblequeos durante como 48 horas. Y posteriormente a eso se empezó a tener alguna complicación pulmonar que fue evolucionando mal por una cantidad de tiempo, hasta que en algún momento quizás podía haber estado la posibilidad de que tuvieran que hacer algo más complejo. Llevarte a terapia intensiva. Llevarme a terapia o generar alguna condición intermedia, pero no fue fácil esa parte. Cuando vos supiste que tenías síntomas y te testearon y era coronavirus, ¿enseguida pensaste en tu papá? Siempre que, en cuanto ese mismo día que yo me desperté y había pasado la noche con temperatura, ese mismo día a mi padre, que había estado 5 meses internado en una clínica por una infección intrahospitalaria, lo trasladaban a una nueva clínica para rehabilitar, digamos, el esperado alta para que empiece su rehabilitación motora. Y ese mismo día que lo iban a trasladar, yo tuve estos síntomas. Cuando fui a hacerme los estudios en una de las clínicas, me dio que era positivo. Yo inmediatamente avisé a la clínica donde lo habían trasladado y lo aislaron esperando los resultados. Esa misma noche lo mandaron de vuelta a la clínica inicial y bueno, le detectaron que él también estaba con COVID positivo. Yo pensaba cómo debe ser, ¿no? Porque cuando uno está enfermo, en general, viste que es un momento egoísta. Sí. Pero vos tenías en la cabeza que tu papá también estaba infectado y que en tu casa estaban tus hijos, tu esposa, tu mamá, a los que no querías contagiar. Principalmente esta es una enfermedad que tiene una crueldad bastante grande en esta situación de aislamiento y de esa situación de que uno genera sus situaciones como individual. Obviamente que si a mí me dio positivo, conviviendo con mi madre, que también es una persona de edad con riesgo por tener hipertensión y diabetes, era una persona de riesgo, tengo 3 hijos y mi mujer, conviviendo yo con ellos, también tenía ese temor de que pudieran estar. Pero la enfermedad lo que hace es que genera que uno no tenga otra posibilidad ni de recibir, ni a visitas, ni poder ir a ver a otras. Vos me decías que en medio de esto apareció, bueno, la solidaridad y la humanidad, ¿no?, enorme de los enfermeros, de las enfermeras, de la gente que trabaja en salud, que te pusieron en contacto con tu papá. Sí, acá hay como dos situaciones por separado, digamos. Yo la viví como enfermo, internado, la atención médica, que fue maravillosa. Desde los enfermeros, las enfermeras y el plantel médico. Hay un esfuerzo y un contacto y aparte, por otro lado, uno debe valorarlo mucho más porque están expuestos. Cuando vos tenés una enfermedad, te duele la columna, va el cirujano, te ve, lo que fuera, no tiene posibilidad de enfermarse de la columna. Pero cuando vos estás enfermado por coronavirus, sos un propenso a poder contagiar. Por consiguiente, hay mucha entrega. Y eso es muy valioso y que es importante que no se pierda y que la gente pueda valorar el esfuerzo que generan los médicos. Bueno, hay una parte humana muy importante, ¿no? Absolutamente, hay una empatía con el otro, una entrega. Entonces yo lo viví desde ese lado. Y por otro lado, la crueldad de esta enfermedad, que es la que no nos permite conectarnos o acercarnos y que también hay protocolos que lo impiden. Bueno, en algún aspecto mi papá no se podía comunicar, tenía un problema que no estaba escuchando porque alguno de la medicación había empeorado su condición de poder oír. Y bueno,
yo tuve una experiencia maravillosa con uno de los enfermeros que se pudo acercarse. Yo lo llamé por teléfono, que era muy importante poderme comunicar con mi padre y que mi madre también pudiera hablar, pero en este caso en particular, el que te voy a contar. Digo, nosotros sabíamos que mi papá tenía coronavirus y en algún aspecto sabíamos que estaba muy complicado y que sabíamos que iba a haber un momento de quiebre. O iba a progresar, iba a retroceder la enfermedad o se iba a empeorar. Y uno en algún aspecto trata de hacer las cosas para que se resuelva lo mejor posible y que quien está solo ahí sepa que su familia está respaldándolo, que la gente que lo quiere. ¿Tu papá? Alberto. ¿Y Alberto supo que ustedes estaban del otro lado? Sí, absolutamente. Y gracias a este enfermero, a esta acción, que si querés puedo contártelo. Contámelo, por favor. Y yo me comuniqué con este... hubo 2 episodios, pero particularmente este fue muy sensible. Yo hablé con el enfermero pidiéndole que por favor quería hablar con mi papá. Nosotros le habíamos mandado un teléfono para que él pudiera comunicarse. Y le acercó el teléfono y me dijo, cuando vaya a bañarlo a tu padre, yo voy a entrar y te voy a llamar. Y él llamó por teléfono desde ahí, estando con mi papá, que mi papá estaba un poco ido, y le puso un auricular a mi papá y él se puso otro. Entonces él me transmitió, en un momento me dijo, mira, yo voy a poner el auricular a tu papá y te voy a contar qué es lo que hace. Entonces mi papá, cuando yo le hablaba, reaccionaba y este enfermero era el que me trasladaba y me mandaba todas las señales que hacía mi papá y me decía en voz baja, movió la mano, parpadeó, abrió los ojos, se agarró más fuerte. Y para mí fue una conexión importantísima y que permitió despedirme de mi padre sabiendo que él sentía nuestra presencia. Entonces, esto que tiene mucho riesgo para él también, y se expuso. Vos imaginate que un auricular estás a esta distancia, y estamos hablando que tenemos una distancia social de 1,5 metros. Entonces eso va mucho más allá de lo que deben hacer. Entonces son esas sensibilidades especiales que no hay que dejar pasar. Además fue, el que permitió que ustedes pudieran despedirse y que tu papá pudiera saber no solo del amor de ustedes. Tuvo un enfermero muy amoroso que estuvo con él. Sí, absolutamente. ¿No? Yo en algunos casos he dicho que él se sintió parte de nuestra familia. Él se sintió hijo de. Él fue mi hermano. Yo sé que lo estuviste buscando. Darío. ¿Ya lo encontraste? Sí. Sí, Domi, ¿te escucha? Te escucho. No, te sigo ahí súper atento a todo lo que venís contando y me transmitís tu emoción, ¿no? De hacer una despedida a tu papá a través del teléfono, pero gracias a ese enfermero gigante. Porque uno a veces no dimensiona cuando hablamos de las cifras de los muertos por coronavirus, ¿no? Que atrás ahí está la historia tuya, por ejemplo, la de tu papá. Que atrás hay la historia de un montón de otras personas que además no te podés despedir, que en esto uno hace lo que puede, lo que está al alcance y gracias al alcance de gente como este enfermero que te dio esa posibilidad de estar ahí presente en esa despedida, ¿no es cierto? Sí, esto es sumamente valioso y creo que hay que tomarlo como algo positivo. Para mí lo de esta situación de lo del enfermero y de esta situación con lo que ha ocurrido, que permite que uno esté alejado, se siente cerca con la familia, se siente cerca con los familiares, se siente cerca con los amigos, que son un vital infernal para que uno lleve esto adelante. En realidad potencia los valores que uno quiere tener. Domi, déjame contarte que después de la muerte de Alberto, claro, él estaba aislado acá ya en su casa, aislado pero dentro de casa y que recién a partir de ahí y en esa necesidad de estar más cerca de los tuyos, transformó la puerta en una suerte de plástico que le permitiera verse con la familia, ¿no? Y entonces, ¿qué hacían? Acercaban la mesa hasta el plástico y comían cada uno de un lado y del otro para poder estar cerca de tu mamá, de tu esposa, de tus hijos, digo, que también habían perdido a alguien. Absolutamente. En realidad, esto surgió,
yo volví después de 13 días de no tener una cantidad de días sin fiebre, volví a mi casa y estuve aislado otros 8 o 10 días. La misma noche que yo llegué, mi padre falleció. Y yo me despedí y hablé con mi familia sentado en el piso con la puerta cerrada. Y eso hizo que mi familia no nos podíamos ver la cara, no podíamos ver nada. Entonces al otro día se me ocurrió que podíamos poner algo como si fuera un vidrio o poner algo. Entonces un amigo me trajo una lona transparente y armé toda una estructura. Mi hijo agujereó unas maderas y yo atornillé en la puerta. Hice así una semidestrucción y quedó como si fuera una puerta transparente. Entonces eso permitió que yo pudiera comer de un lado y viéndolos, y uno apoya la mano y siente el calor del otro. Y bueno, y ahí me permitió Darío, despedirme viéndole la cara a mi familia. eso es Sí. lo importante. ¿Y a ese enfermero no sé, tenés contacto? Creo que ya deben ser amigos más o menos. Mira, en los últimos días he encontrado la posibilidad de saber quién es, saber su nombre y algunos horarios, y bueno, voy a comunicarme para saber en qué horario está y tratar de combinar para ir a verlo y bueno, y acercarme para dar un agradecimiento ¿Y qué le dirías? formal, digamos. Y la verdad, un poco más que lo que le dije en su momento, ¿no? Que él permitió que yo pudiera resolver algo importantísimo, que era poder sentir que mi papá se sentía cerca de la familia. Y entonces yo le dije que él no se había dado cuenta lo importante que había sido esto y que no iba a quedar así esto. Era una amenaza de bondad, ¿no? De Esa bondad. no va a quedar así como los malos, ¿no? Pero no va a quedar así eso. Y yo Para creo bien. que también por otro lado, creo que también en estos momentos puedo estar preparado como para poder ir a verlo y Afrontar. hablar, ¿no? Porque Darío, te también quiero... hay algunas situaciones así. Claro que sí, te quiero agradecer un montón, a Marina también. Es lindo escuchar estas historias, humanizarlas, porque hablamos de cifras, pero hay que humanizarlas y a través tuyo lo hacemos y de ese enfermero. Así que gracias. No, gracias a ustedes, y importante, si puedes sumar algo de mi aporte, es que esta enfermedad se puede pasar, la podemos superar. Es importante los afectos, es importante los amigos. Esta enfermedad permite revalorar un montón de cosas, la sencillez, y es importante reconocer a los profesionales que se están arriesgando por nosotros también. Claro que sí. Así Claro que que esto es un momento para fortalecerse, no para debilitarse.